Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Equilibrio y Cinética para la Facultad de Química de la UNAM. En esta sesión continuaremos planteando el equilibrio de fases, empleando la regla de las fases de Gibbs y estudiando los diagramas de presión-temperatura, y ahora introduciremos los diagramas de temperatura, composición para mezclas binarias. Así que bien, en estos equilibrios que estamos enfocándonos son los equilibrios líquido-vapor, donde, de acuerdo al planteamiento que hemos establecido de problemas de equilibrio, tenemos un sistema líquido en contacto con una fase vapor, donde podemos especificar, de acuerdo a las reglas de las fases de Gibbs, NC grados de libertad para este tipo de sistemas. Si el número de componentes, como hemos estado trabajando, son 2, en este caso, los grados de libertad son 2. Eso quiere decir que esperamos tener 2 datos para plantear el problema, y con esos 2 datos, el problema ya se resuelve, el sistema se determina cuando asignamos esos 2 grados de libertad. En este caso, si en este equilibrio líquido-vapor tenemos 2 componentes, al asignar, por ejemplo, 2 datos como la temperatura y la presión, la composición, que son a su vez 2 datos, la fracción mol en el vapor de un componente y la fracción mol en el líquido de un componente, si yo asigno temperatura y presión, queda determinada esa composición. Otra manera de poner a prueba esta regla de las fases de Gibbs es especificar la temperatura y especificar una composición en el líquido. Con ello queda especificada la presión y la composición en el vapor. Bien, para resolver este problema en sí, para encontrar las composiciones, se debe hacer la igualdad de potenciales químicos de los componentes en las distintas fases, o también escribirlo en función de las fugacidades de los componentes que están en la fase líquida y en la fase vapor. Por ahora solo estamos describiendo los problemas antes de encontrar los valores. Encontramos que este concepto, contacto líquido-vapor, para una mezcla binaria, 2 componentes, puede tener 4 posibilidades, que fue lo que establecimos la sesión pasada. Las temperaturas de burbuja, temperaturas de rocío, presión de burbuja y presión de rocío. Cada uno de estos equilibrios, de nuevo, está determinado por la regla de las fases de Gibbs, y si es un sistema binario, tendremos 2 grados de libertad, con lo que en cada uno de estos 4 escenarios para mezclas binarias, debemos esperar tener 2 datos, y con esos 2 datos en cada uno de estos escenarios se determina todo el sistema. ¿Ok? Y utilizaríamos las 2 igualdades de potenciales químicos para resolver y encontrar las incógnitas. Por ejemplo, en temperatura de burbuja, tenemos la presión y la composición de el líquido, y la incógnita sería la temperatura de burbuja, es decir, a la temperatura a la cual aparece la primera burbuja de gas en el líquido, o desaparece la última burbuja de gas en el líquido, dependiendo de la trayectoria del sistema. Después tenemos la presión de burbuja, donde los datos son la temperatura y alguna de las 2 fracciones mol, y las incógnitas son la presión
y la composición del gas. En el caso de la temperatura y presión de rocío, definimos a esa temperatura de rocío como la temperatura a la cual aparece la primer gota de líquido inmersa en el vapor o desaparece la última gota de líquido en el vapor. En ese caso, la temperatura de rocío, los datos son la presión y la composición en el vapor, y las incógnitas, la temperatura y la composición de esa primera gotita de líquido que aparece. Y la presión de rocío, tendríamos la temperatura y la composición del vapor, y como incógnita, la presión de rocío y la composición con la que aparece esa última o aparece la primer gota de líquido. Bien, platicamos que en un compuesto puro, el diagrama presión contra temperatura es de este estilo. Tenemos las tres líneas de coexistencia entre estos tres estados que estamos definiendo, estas tres fases, sólido, líquido y vapor. En el caso, en el de la coexistencia líquido-vapor, que parte del punto triple hasta el punto crítico, esta línea está formada por puntos de ebullición del compuesto puro a distintas presiones. El líquido ebulle a distintas temperaturas y forma solo una línea continua, la línea de coexistencia, o también llamada línea de saturación líquido-vapor. Ahora, cuando tenemos una mezcla binaria, por ejemplo, alcohol con etanol, una mezcla de alcoholes, una mezcla de agua con algún ácido, una mezcla de hidrocarburos, benceno con tolueno, pentano con hexano. Esta línea de coexistencia se divide en dos, y en el caso del diagrama presión-temperatura, se observa de esta manera, como platicamos la sesión pasada, donde hicimos el experimento de seguir la línea azul, es decir, una isobara, para monitorear lo que llamamos un fenómeno de vaporización. Es decir, en este inicio de la isobara tenemos para esta mezcla binaria 100% líquido, tenemos los dos compuestos en cierta composición, X1 y X2, y al aumentar la temperatura, llegamos a la curva de los puntos de burbuja, ¿ok? Que es donde aparece la primer burbuja de vapor en el líquido, ¿ok? Y esa temperatura de burbuja la podemos ubicar en el diagrama. ¿Ok? Vean que esa composición de la primera burbuja va a tener una composición muy baja de acuerdo a lo que estamos viendo en el diagrama. Después de ingresar a la zona de dos fases, después de tocar la línea de los puntos de burbuja, comienza a crecer el vapor, cada vez más material pasa a la fase vapor, con lo que las composiciones en el líquido y en el vapor están cambiando conforme aumentamos la temperatura. Las composiciones en el vapor y en el líquido están cambiando. Y eso se ve en estas líneas con guiones que se llaman isopletas o curvas de nivel, las cuales nos dicen la composición en este tipo de diagramas de las fases vapor y líquido. Vean que la primer burbuja casi no contiene material, es una composición muy baja, y conforme aumenta la temperatura,
el vapor se va enriqueciendo de los dos materiales hasta que tocamos la línea de rocío, la temperatura de rocío, donde tenemos la última gota que permanece en contacto con el vapor, después de la cual, si seguimos aumentando, desaparece y ya tenemos de nuevo una sola fase, donde ambos compuestos están en fase vapor. ¿Ok? Ahora, su tarea era, esto es una vaporización normal, directa, que pasa por una fase líquida, ingresa a la zona de dos fases y resuelve en una fase vapor, una sola fase. En su tarea, que les debo poner la asignación, la vaporización retrógrada no sigue este comportamiento, sigue un comportamiento distinto que ustedes van a plasmar allí en su tarea, que les debo poner la asignación en Edmodo. Bien, ahora que hicimos la vaporización, vimos también cómo podemos hacer una condensación, pasando desde una fase totalmente en fase gas, la cual vamos a hacer pasar por una isoterma, es decir, vamos a estar aumentando la presión, y esta isoterma entonces toca la línea de puntos de rocío, donde aparece la primer gota de líquido. Ingresamos a la zona declarada de dos fases, el líquido en contacto con su vapor. Ambos componentes están en cierta proporción en ambas fases y nos acercamos entonces hasta la curva de puntos de burbuja, donde desaparece la última burbuja de vapor y ascendemos hasta una zona donde tenemos solamente la fase líquida. Bien, en el punto crítico se tocan o son al mismo punto tanto los puntos de rocío como el punto de burbuja, son la misma presión y la misma temperatura. ¿Okay? Ahí ambas fases, bueno, se tocan ambas líneas de coexistencia en este punto crítico. ¿Okay? En su tarea tienen que describir cómo es el paso por una condensación retrógrada. Este experimento es una condensación directa o normal y queremos saber cómo es una condensación retrógrada. Bien, vean que en este tipo de diagramas, presión, temperatura, la única manera que tenemos de saber la composición es determinar estas isopletas, ¿ok? Dentro de la fase dentro de la región de dos fases, estas líneas nos dicen la composición que tendría el líquido y el vapor. Ahora, para hacerlo un poco más claro, la composición, vean que, bueno, aquí siguiendo una isopleta, vean que pegado a la línea de los puntos de rocío, pues la isopleta nos dice que casi todo es vapor, y conforme avanzan las isopletas, en este sentido, va aumentando la proporción de la fase líquida, hasta, por ejemplo, casi tocar la línea, la isopleta de los puntos de burbuja, donde nos dice que casi todo es líquido y tenemos solamente una fracción en volumen de la fase vapor. Ahora, para conocer las composiciones de estas fases en contacto, es mucho más útil utilizar los diagramas de temperatura-composición. Que son de este estilo. ¿Okay? Aquí tenemos un experimento a presión constante, es decir, ya tenemos uno de los dos datos, de los dos grados de libertad que nos exige que este equilibrio líquido-vapor, la presión es constante en este diagrama y estamos cambiando la
temperatura y vean que aquí en el eje de las abscisas tenemos X1 como la composición del metanol. Esto es un diagrama metanol agua, ¿ok? Así que este diagrama nos dice cuánto está variando la fracción mol del metanol en esa mezcla con agua, ¿ok? Y vean que también dice en esta parte de abajo, dice X1 y Y1. Así que estamos monitoreando también la fracción mol en el vapor, en ambos casos para el alcohol, para el metanol, en las mezclas con el agua. Bien, tenemos dos curvas, ¿ok? Cada una de ellas nos representa el equilibrio entre fases líquidas y vapor. Vean, a temperaturas bajas tenemos mezclas líquidas, ¿ok? A temperaturas altas accedemos a la fase vapor, ¿de acuerdo? Y en la región intermedia que forman estas dos líneas de coexistencia, tenemos mezclas líquido-vapor, ¿ok? Bien, estas líneas, si unimos los puntos, en este caso, formaríamos la línea de puntos de burbuja, ¿ok? Esta línea son los, le voy a poner una B nada más, pero ustedes pónganle que es esta línea inferior, son los puntos de burbuja, ¿ok? Donde aparece la primer burbuja de vapor, ¿ok? Esta es la línea de puntos de burbuja. Y del otro lado, vamos a tener la línea de puntos de rocío, ¿ok? Donde desaparece la última gota de líquido y accedemos después a la fase donde todo es vapor. ¿De acuerdo? Aquí en medio vamos a tener mezclas de el contacto líquido-vapor. Vean, esto es agua con metanol, ¿ok? Así que si estamos en un diagrama siguiendo X y Y, vean que los extremos representan a los líquidos puros. ¿De acuerdo? Del lado izquierdo, donde no tenemos metanol, estamos representando este punto izquierdo, agua pura, ¿ok? Y de este lado derecho, este último punto, representa metanol puro. Así que vean dónde está este primer punto en cuanto a temperaturas. Está en 373.15 Kelvin, lo cual es la temperatura de ebullición de este primer compuesto puro, que es el agua. ¿Ok? Este primer punto de donde parten las líneas de burbuja y de rocío, cuando no hay metanol, es la temperatura de ebullición del agua. En el otro extremo, que estamos por debajo de los 340 Kelvin, es el punto de ebullición, la temperatura de ebullición del metanol. ¿De acuerdo? Claramente es más bajo el punto de ebullición del metanol. ¿De acuerdo? Es 30 grados más bajo el punto de ebullición del metanol. Ahora, en esta clase de diagramas, ¿cómo sabemos en dónde ubicar a los compuestos puros? ¿De qué lado? ¿Por qué no puse de este lado al agua? ¿Por qué no puse de este lado al metanol? Bien, usualmente se pone del lado derecho, es decir, se monitorea la fracción mol del compuesto más volátil. En este caso, el metanol. El metanol es el compuesto más volátil comparado con el agua. ¿Ok?
Así que de este lado escribimos o colocamos el compuesto con menor punto de ebullición. También va a tener mayores presiones de vapor este compuesto que colocamos del lado derecho. ¿De acuerdo? Así los extremos son los puntos de ebullición de los compuestos puros. Ok, así que, por ejemplo, vamos a trazar una línea, un experimento, por ejemplo, en punto 5 de fracción mol en metanol, y vamos a empezar a calentar. Tenemos una sola fase líquida, punto 5 metanol, punto 5 agua. Y aquí vamos a observar que aparece a cierta temperatura, aparece una primer burbuja. Ok, aquí está en la línea de burbuja, aparece la primer partícula de vapor. Ok, ahora, esa primer burbuja va a tener cierta composición, ¿de acuerdo? Y para ello vamos a hacer una línea recta. Ok. Bien, una vez que tocamos la línea de puntos de burbuja, para conocer la composición trazamos hacia el lado derecho a ver a dónde toca esta línea de coexistencia de vapor. Ok. Así la primer burbuja va a tener una composición de casi 0.8 de metanol. Es decir, esa primera burbuja está enriquecida con el compuesto más volátil. ¿Ok? Y esa sería la composición. Así tendríamos un contacto líquido-vapor. Voy a ponerlo aquí. Este contacto líquido-vapor, esa ampolleta, ese matraz, va a tener una obviamente está sellado a presión constante. Bueno, se mantiene la presión constante. Y aparece la primer burbuja que tiene 0.8 de metanol y el resto del líquido tiene una composición que se mantiene básicamente igual, 0.5 en metanol. ¿Ok? Ahora, si seguimos calentando, esa fase vapor va a seguir aumentando. ¿Ok? Por ejemplo, aquí. ¿De acuerdo? Aquí va a haber una región de 2 fases, donde esa fase vapor ya aumentó de tamaño y ya cambió de composición. En ese caso, va a tener la fase vapor una composición de 0.7, bueno, 0.65 aproximadamente. Y del lado del líquido, si estamos en este punto, 2 fases, vamos a la línea de puntos de burbuja, y el líquido va a tener una composición más baja, ¿okay? En cuanto a metanol, de más o menos 0.3. ¿De acuerdo? Es decir, hacia acá es la composición del líquido, y al tocar las líneas de rocío de este lado verde, conoceríamos la composición de esa fase vapor. Ahora, si continuamos calentando, vamos a tener que la fase líquida está disminuyendo en proporción, y aquí en la parte en que toca el punto de rocío, la línea de puntos de rocío, esa última burbuja desaparece y ya podemos continuar hacia la fase vapor, la cual va a tener una composición de 0.5. ¿Ok? Bien, en este ejemplo, agua-metanol, este compuesto, el agua, tenía el punto de ebullición más grande, con lo que la burbuja, las primeras burbujas,
se enriquecen del compuesto más volátil, que es el metanol. ¿Ok? Conforme aumenta la temperatura, nos acercamos más a la zona donde hay solo una fase, que es la zona de vapor. Allí los dos compuestos tendrán cierta composición en Y1 y Y2. ¿Ok? La cual está dada también por este eje. ¿De acuerdo? Así que vean que dentro de la zona de dos fases podemos crear compuestos o situaciones donde una de las dos fases está enriquecida del compuesto más volátil, en el caso de la fase vapor, o una fase líquida, en este extremo, donde estaría enriquecida de la fase o del compuesto menos volátil. Y vamos a ver otro ejemplo. Bien, aquí tenemos hexano con octano. Aquí le voy a poner más C8. Ok, estos son mezclas de hexano con octano. Ven, dos hidrocarburos no muy dispares y estamos monitoreando la fracción mol del hexano tanto en la fase líquida con esta X y en la fase vapor con la letra Y. Vean que aquí tenemos, como en el caso agua-metanol, en los extremos tenemos a los compuestos puros. En este caso el C8 está de este lado cuando no hay nada de hexano. Y de este lado derecho está el C6, el hexano. En punto de ebullición del octano, arriba de los 250 Fahrenheit o aproximadamente 130 grados Celsius, punto de ebullición del octano. Y el hexano, el compuesto 2, es el compuesto más volátil, tiene un punto de ebullición de 65.6. ¿Okay? Cuando no hay nada de octano, ese líquido ebulle a 65 grados Celsius. ¿De acuerdo? Dentro de estas dos regiones, dentro de los dos extremos de los dos líquidos puros, pues tenemos mezclas que ebullen a distintas temperaturas. ¿Ok? Aquí también la presión es constante. ¿De acuerdo? Y tenemos las dos líneas. Aquí la línea de burbuja, le pongo su B aquí, líneas de burbuja, también se le llama la línea del líquido saturado. ¿Ok? Y las líneas de rocío también se les llaman líneas del vapor saturado. ¿Ok? Así que aquí en este experimento que está en la línea con guiones, empezamos con una mezcla que tiene 0.3 de hexano, del líquido más volátil, y lo calentamos. ¿Ok? Hasta que aparece la primer burbuja de vapor en esta línea de líquido saturado o de líneas de burbuja. Bien, ¿qué composición tiene? Bien, vamos a tocar a la línea de vapor. Esa primer burbuja tendrá una composición de 0.7 de hexano, es decir, esa primer burbuja está enriquecida en hexano. Vean cómo partimos de esta mezcla líquida en 0.3, pero al ser más volátil el hexano, cuando pasa a la fase vapor, el hexano prefiere estar en la fase vapor más que el octano en este experimento, con lo que esa primer burbuja se enriquece del hexano hasta 0.7 conforme esta línea saturada. Bien, si continuamos calentando, va aumentando la proporción de la fase vapor hasta, por ejemplo, este punto E, donde tenemos fase líquida y fase vapor en contacto. ¿Con qué composición? La fase vapor
está enriquecida con hexano, ¿ok? Ya no tanto como en la primer burbuja, pero sí está enriquecida esa fase de vapor hasta 0.55 aproximadamente. Y la fase líquida, en este punto E, al cual llegamos por calentamiento, tiene una composición, digamos, no tan rica, empobrecida en hexano, rica en octano. Vean que casi toda esta fase líquida, casi toda es octano. Tenemos poco menos del 20% de hexano en esa fase líquida en contacto. ¿Ok? Después, si seguimos calentando, vamos a llegar a la línea de puntos de rocío, donde desaparece la última gota de líquido y continuamos a un vapor, donde la composición va a ser de nuevo en 0.3 de hexano. ¿De acuerdo? Pasando los puntos de ebullición del octano y en las mezclas, pasando el punto de rocío, volvemos a tener una sola fase. Es decir, vean que aquí ebulle, cuando solo tenemos octano, ebulle a 120, a 130 grados Celsius. Cuando solamente tenemos hexano, ebulle a 65. Pero en mezclas, por ejemplo, en 10% de hexano, la mezcla ebulle un poco a una temperatura menor, a 120. En este ejemplo, en esta línea, ebulle a aproximadamente 110, 112 grados Celsius. Y en el lado donde tenemos más hexano, esa mezcla ebulle a temperaturas más bajas. Por ejemplo, a 85, cuando tenemos 85% de hexano. ¿Ok? Así que las líneas de rocío nos están diciendo cuando está ebulliendo esa mezcla y se cambia entre los puntos de ebullición de los compuestos puros. ¿Ok? Dentro de la zona de dos fases, para conocer la composición, nos vamos a donde chocan las líneas de líquido y de vapor para saber cuál es la composición de la última gota o de la última burbuja. Por ejemplo, aquí en esta línea que seguimos, al punto A, al punto B, choca aquí en la línea de puntos de burbuja. Esa primera burbuja tendrá esta composición enriquecida en hexano. Continuamos con el calentamiento. Creamos dos fases. La fase líquida con esta composición del lado izquierdo, el punto D, y el vapor con un mayor contenido del compuesto más volátil. Y por último, en la línea del vapor saturado, ¿ok? O punto de rocío para esta mezcla, la última gota de líquido es básicamente muy rica en octano. Casi no contiene hexano, esa última gota que tenemos en las dos fases. ¿De acuerdo? Así se lee este tipo de diagramas para conocer los puntos de ebullición de mezclas binarias, de mezclas líquidas y las composiciones dentro de la zona de dos fases. Vean que esto tiene aplicación directa en cuando queremos separar dos compuestos, ¿ok? Si queremos obtener más hexano, o sea, queremos separar el octano del hexano, si seguimos esta línea, aquí tendríamos una separación donde una de las fases ya está más enriquecida con hexano, ¿ok? Podríamos separar ese vapor, condensarlo en el siguiente parte del equipo y ya tendríamos
si lo enfriamos, si lo saturamos, partiendo de esta mezcla, tendríamos una mezcla enriquecida con hexano, ¿ok? Mediante esta diferencia de puntos de ebullición, la aprovechamos para crear un proceso de separación. Vean que entre más dispar sea el punto de ebullición, más sencillo va a ser separar esta mezcla binaria. Si tenemos puntos de ebullición muy cercanos, esta gráfica se va a compactar y casi no tendremos una separación cuando los puntos de ebullición son muy cercanos. ¿Ok? Y tendríamos que proponer otro método de separación, no una destilación. ¿De acuerdo? Ahora, esta línea, saturado en líquido, saturado en vapor, es decir, punto de rocío y punto de burbuja, depende de la presión, es decir, si cambiamos la presión, esta zona va a modificarse, se va a recorrer hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del cambio en presión. Otra manera de modificarlo, no solo es con la presión, es ingresar una impureza, ¿ok? Un tercer componente, como una sal, por ejemplo. Vamos a ver ese ejemplo. Bien, ¿tienen alguna duda de cómo se lee este diagrama? Temperatura, composición. Profe, yo tengo una duda. Ujú. Es que, por ejemplo, es que como que no me queda muy claro, o sea, bueno, yo lo interpreto que cuando vamos como más hacia la izquierda o hacia la derecha, o sea, si va aumentando la temperatura, Sí, pero vamos más hacia la derecha o hacia la izquierda, ok. o sea, viendo el diagrama será nuestra composición, o sea, va a favorecer al hexano o al octano. Ah, ok, claro, sí. Dependiendo de dónde empecemos el calentamiento en esta zona de fracción mol, va a depender dónde toquemos estas líneas de rocío y de burbuja y las composiciones ahí van a cambiar, ¿ok? Por ejemplo, aquí hicimos punto 3, partimos desde punto 3 y, por ejemplo, la primer burbuja que formamos, de acuerdo a estas líneas de saturación, la primer burbuja va a estar en punto 7, ¿no? Enriquecida en hexano. Ahora vamos a hacer otro experimento. Por ejemplo, si partimos de una mezcla que es casi, que sea casi hexano del lado derecho del diagrama, por ejemplo, en rojo, vamos a hacer este experimento. Vamos a calentar una mezcla que sea casi todo hexano. Ok, punto 8. Así que llegamos a esta primer línea, la línea de burbuja. Esa primer burbuja, vean, partimos de un líquido, ¿no? Una mezcla que es casi todo hexano líquido, 20% de octano, y llegamos a donde vamos a observar la primer burbuja de la mezcla. ¿Ok? Esa primer burbuja, ¿qué composición va a tener? Y si estamos muy cargados a este lado, esa primer burbuja va a ser casi hexano puro. ¿Ok? Esa primer burbuja va a ser casi 98% hexano. ¿Ok? Ahora vamos a seguir calentando nuestro sistema. Vean que aquí obtenemos una burbuja con esa composición, pero si seguimos calentando todo el sistema, por ejemplo, hasta aquí, vamos a tener dos fases declaradas. Vean que ya estamos bien dentro de la fase, dentro de la región de dos fases. Y nos detenemos aquí. Ahora vamos a tener una fase vapor y una fase líquida. La fase vapor va a tener, si tocamos, si extendemos hacia la línea de vapor saturado, va a tener un poco menos de contenido de hexano, pero es todavía muy rica en hexano, 0.9. Y del lado izquierdo
cambiar de color, a naranja para dibujar hacia el lado del líquido. Ese líquido va a no tener tanto hexano, ¿ok? Es decir, va a estar, si lo leemos hasta este punto y bajamos, ese líquido va a estar en 0.6 de hexano. Es decir, esta mezcla, la fase vapor, está muy enriquecida en hexano y la fase líquida también es mayoritariamente hexano, pero porque comenzamos con un sistema que tiene muchísimo hexano, ¿ok? Ahora, si hacemos el experimento de subir, por ejemplo, en 0.1, que casi tenemos octano, 90% de octano, vean hasta dónde puedo subir la temperatura. Ok, aquí ya tocó, aquí ya aparece la primer burbuja. Y entonces esa primer burbuja, ¿a qué composición alcanza? Vean que sí alcanza a enriquecerse hasta más o menos 0.4. Esa primer burbuja se enriquece hasta 0.4 de hexano. ¿Okay? Y continúo calentando, por ejemplo, hasta acá. Ya tengo dos fases líquidas, dos fases declaradas, líquida y vapor. La fase vapor no es muy rica en hexano, 0.2, y la fase líquida es casi puro octano. Vean que si nos vamos a los extremos, tampoco la separación es muy grande, ¿no? Aquí tenemos casi puro hexano partiendo de 0.8 y las fases de vapor pues básicamente van a ser hexano. ¿Ok? En cambio, si partimos de puro octano, donde casi no tenemos hexano, lo que podamos obtener pues se enriquece de hexano, pero tampoco es demasiado, ¿no? 0.4. No sé Pero si está más claro. sí, sería como, o sea, como yéndonos a los extremos, estarían favorecidos más uno u otro, ¿no? O sea, de los Exactamente. componentes. Sí, porque en la mezcla inicial no hay de dónde saque yo del otro, ¿ok? O sea, si favorezco una mezcla inicial donde casi todo es octano, de este lado izquierdo, pues las mezclas vapor líquido que yo pueda obtener podrían tener cierta composición más elevada de hexano, por ejemplo aquí, o si parto de casi todo hexano, las fases vapor pues van a ser muy parecidas, ¿no? Entonces debo obtener o debo estudiar el sistema de tal forma que yo parta de una fracción líquida, es decir, en esta zona, donde pueda obtener la mayor diferencia con las fases vapor que obtenga, es decir, donde obtengo un vapor muy enriquecido con el otro compuesto. Eso depende de la forma de estas líneas de rocío y de estas líneas de burbuja. Ok, eso ya es el diseño de lo que queramos separar. Sí, profe, gracias. Muy bien. Vean, entre más dispar sea el par, estos son dos hidrocarburos, tienen puntos de ebullición separados por 60 grados, así que podemos tener cierta separación. Hay componentes, por ejemplo, isómeros. Los isómeros, si tuviéramos aquí isómeros del hexano, al metilpentano, etc. Esos compuestos tienen puntos de ebullición muy cercanos, con lo que esta gráfica no nos, bueno, el experimento de separación por calentamiento, no podríamos aplicarlo en ese ejemplo, en isómeros, porque tienen puntos de ebullición muy parecidos. Bien, vamos a ver un ejemplo donde ingresamos una impureza. Bien, estos son dos líquidos puros y si modifico la presión, se modifican estas líneas. ¿De acuerdo? También puedo modificarlo
si ingresó una impureza. Vamos a ver. Aquí es un experimento donde tenemos una mezcla que es familiar, como el etanol agua, ¿ok? Y le ingresamos un tercer componente, que es una sal, que aquí le llaman líquido iónico. Esta IL significa líquido iónico. Es una sal de bajo punto de fusión, es decir, son parecidos a líquidos viscosos, una miel que ingresamos al sistema agua-etanol. Pero esta miel tiene la característica que está ionizada, tiene un catión y un anión. Aquí nos dicen el catión y este es el anión. Bueno, lo que queremos es que modifiquen el comportamiento de este agua-etanol, este sistema binario agua-etanol, lo vamos a modificar añadiendo esta impureza que es una sal. Vean, de este lado izquierdo tengo el agua pura. Vean que el primer punto es el punto de ebullición del agua, aproximadamente 373. Y del otro lado debo tener el punto de ebullición del etanol, ¿ok? Que es, aquí nos dice más o menos 352 Kelvin. ¿Ok? Así que esta gráfica tiene como extremos los puntos de ebullición de ambos líquidos. Y tenemos aquí la línea en negro, son la línea del líquido saturado o los puntos de burbuja. ¿Ok? Y en este caso, arriba tenemos los puntos de rocío. Aquí tenemos la fase vapor, la fase líquida, y en medio tenemos mezclas líquido-vapor. Bien, vean que la línea que se ve muy tenue, con líneas como casi puntos, guiones muy cortos, ese es el sistema puro, es decir, agua y etanol y nada más. Vean que aquí es más claro que parte de 373, ese puro, y llega al otro puro, ¿ok? Aquí está. Y vean que tenemos el comportamiento que vimos parecido a la mezcla con hexano y octano, ¿ok? Aquí hay un punto característico que vamos a hablar más adelante, ¿ok? Vean que aquí colapsan las dos líneas de rocío y de burbuja, colapsan en una sola línea. Bien, eso lo vamos a hablar más adelante. Pero por ahora quiero que se enfoquen en que si yo ingreso esta sal, esta impureza, vean que aquí ingresa con una composición muy baja, 0.56 mol. Y esa impureza recorre a las líneas de burbuja y a las líneas de rocío. ¿Okay? La impureza hace que se modifiquen los puntos de burbuja y los puntos de rocío. ¿Okay? Con lo que eso nos crea la posibilidad de modificar lo que yo obtengo en una separación. Y vamos a ver cuál puede ser claro. Por ejemplo, si parto de punto 2 en etanol, una mezcla punto 2, ¿ok? Es decir, por aquí. Y aquí en el punto donde solo hay agua y etanol, tocaría aquí la primer burbuja, ¿no? Y vería en verde, voy a ver qué composición tendría. Tendría en etanol más o menos poco menos de 0.6, ¿no? Aquí en el líquido puro, los dos puros me crearían esa separación. Una primer burbuja donde el etanol está en 0.55 aproximadamente. Ahora, vamos a ver qué pasó cuando yo ingresé esta sal, esta impureza. Se recorrió la línea de puntos de burbuja hasta este punto rojo. ¿Ok? Ahí, hasta ahí, a una temperatura más alta, aparece la primer burbuja. ¿Y qué composición tiene? Ok.
Bueno, tiene un poco más. ¿Ok? Se modifica en un poco la composición. ¿Ok? Lo que sí vimos fue que aumentó la temperatura a la cual llegamos. Es decir, se mantuvo en una fase líquida durante una mayor temperatura, de acuerdo con una composición muy baja. Es decir, yo puedo modificar las líneas de vapor y de líquidos saturados, las líneas de rocío y de burbuja, añadiendo un tercer componente, una impureza, que modifica en qué temperatura se obtiene la primer burbuja de vapor, o a la cual, en este caso, en la parte de arriba, obtenemos la última gota de líquido. ¿Okay? Fue a una temperatura mayor también. Aquí está, de este lado derecho, está mucho más exagerado porque aumentamos el contenido de la impureza. Punto 2, es decir, ya dejaron caer todo el frasco a nuestra mezcla. Y vean que aquí continúa en estos guiones claritos, estos puntos. Ese es los compuestos puros en mezcla, ¿no? H2O y etanol del otro lado, puros y sin esta sal. Ahora, si le vaciamos el frasco del líquido iónico, vean hasta dónde aumenta los puntos de ebullición de la mezcla. Ebullirían a una temperatura mucho más alta. ¿Ok? Muchísimo más alta. Bueno, por ejemplo, aquí en una mezcla punto 4, ebulliría más o menos a 360 Kelvin. Pero si le añadimos esta sal, el punto de ebullición se va casi 15 grados más arriba. ¿Ok? Así que depende de la aplicación que ustedes estén buscando, pero en este caso, si añaden esta sal, pueden obtener una mezcla agua-etanol que ebulle a temperaturas más altas, ¿no? O sea, lo pueden exponer a temperaturas elevadas sin temor a que se esté formando o que ebulla esta mezcla. ¿De acuerdo? Lo cual puede ser útil, por ejemplo, en líneas de procesos de destilación, de refinería, etcétera. Si quieren una mezcla muy estable, si quieren hacer una reacción dentro de este sistema, pero la temperatura de ebullición les está estorbando, para que todo sea líquido, pueden añadir un tercer componente que modifique esa temperatura de ebullición hasta donde ustedes necesiten. ¿De acuerdo? Sí. Una pregunta, y también, por ejemplo, es que me acuerdo que en una práctica de orgánica, o sea, como que también era como, digamos, que una manera de comprobar si era como puro o impuro, ¿no? Porque se supone que hay un rango como de límite donde tiene que llegar a su punto de ebullición y como que Exactamente. si es mayor, ya estaría impuro, ¿no? Exactamente. Sí. El punto de ebullición es una propiedad que nos dice la pureza del compuesto, exactamente. Así que si a ustedes les dan un agua que ebulle a 385, a esta presión, pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Dices, bueno, yo esperaría que esa presión ebulliera a 373 porque está ebulliendo a 385. Seguramente está contaminado, tiene algún tercer componente. Lo mismo para el etanol. ¿Ok? Si eleva su punto de ebullición, estamos ante un compuesto que no es puro, ¿no? También funciona del otro lado. O sea, si tuviéramos aquí en esta gráfica las temperaturas de congelación, que podríamos hacerlo, verlo en la misma gráfica, a temperaturas muy bajas, 273, podríamos ver cuándo aparece o cuándo esperaríamos que surjan los cristales y qué composición tienen esos cristales. Si aparecen a temperaturas distintas a las del puro, quiere decir que
o están en mezcla o que tienen un tercer componente o un componente extraño, claramente. También los puntos de fusión. Estos son, por ejemplo, en orgánica, me acuerdo que se utiliza el aparato que se llama Fischer, o medidor de Fischer, que derrite en un cristal orgánico, por ejemplo, ácido cítrico, y si solamente es ácido cítrico, el punto de fusión debe alcanzarse en cierto valor. Si está en una mezcla, el punto de fusión no se presenta en la temperatura esperada. ¿Ok? Y también ese proceso de conocer los puntos de fusión es una caracterización, ¿no? Un control de calidad en muchas ocasiones. Bien, vean cómo modificamos entonces las líneas de burbuja y las líneas de presión. En todos los diagramas estará el agua del lado izquierdo y el otro componente. No, no siempre va a estar el agua del lado izquierdo. Les digo, es una convención que yo ponga el líquido más volátil del lado derecho. En este caso, el etanol va a aparecer del lado derecho comparado con el agua. Si el agua la hago pasar con un líquido menos volátil, bueno, ahí tendríamos que decidir en qué lado poner el agua dependiendo de la volatilidad con respecto al otro componente. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, aquí les hablaba de un punto característico en esta región que vamos a hablar el próximo miércoles y que nos define el azeótropo, ¿ok? El azeótropo de una mezcla binaria se visualiza en una gráfica temperatura contra composición. En este caso tenemos también agua. Ven aquí ebulle a 100 grados Celsius, es decir, estamos a una presión constante de una atmósfera. Y del otro lado está el etanol. Han oído la frase el alcohol del 96, supongo. Bien, en una mezcla de agua-etanol, donde partimos del agua pura, hay una composición donde los puntos de rocío y puntos de burbuja colapsan en la misma región. ¿Ok? En este punto, antes del puro colapsan en esta región y forman este punto, que es el punto azeotrópico o el azeótropo. ¿Ok? Azeótropo significa del griego tropo, significa forma o manera. Ceo significa ebullir y A es la negación, ¿no? Así que azeótropo significa que ebulle igual. No hay distinción en la ebullición. Es decir, en este lado izquierdo, sí distinguimos del puro y cuando está ebulliendo a distintas temperaturas a lo largo de la línea de rocío. Y la distinguimos de cuando aparece la primer burbuja en la línea de burbuja. Pero en el azeótropo, punto de rocío y punto de burbuja es el mismo. Así que en este caso, en esta composición, que experimentalmente ya se sabe que es 95.6, esta mezcla ebulle como un líquido puro. Es decir, no hay una burbuja inicial, sino que el líquido, la mezcla, ebulle como si fuera un compuesto puro, a 95.6. El hecho de que ebulla como un compuesto puro, quiere decir que aquí ya no vale eso de separar o de enriquecer la burbuja como habíamos hecho aquí. Aquí la primera burbuja, en este punto 1, vean que se enriqueció, ¿no? Con etanol. Ok, en este punto 3 es una burbuja aún más enriquecida. Pero en el azeótropo no puedo
hacerlo. No hay una distinción entre la primera burbuja y la última gota. Aquí está el punto azeotrópico. ¿Ok? Por eso en esta mezcla, etanol-agua, por separación, por calentamiento, solo podemos obtener 95.6% en volumen de etanol. ¿Ok? De ahí que podamos comprar etanol al 96%. Si queremos etanol al 100%, tenemos que... bueno, eso lo vamos a ver la próxima clase para poder acceder a este lado derecho del azeótropo. ¿De acuerdo? Así que, bueno, les debo entonces subir la asignación para que pongan la vaporización retrógrada y condensación retrógrada. Y en la próxima clase vamos a hablar aún más del azeótropo y cómo nos complica la existencia cuando queremos separar dos componentes. ¿De acuerdo?